Correcto. Buenos días, mi nombre es Carlos Portilla, soy abogado con especialidad en esta materia y asesor jurídico para AGEM. Sean bienvenidos a esta mesa redonda que tengo el privilegio de presidir el día de hoy y la cual versará sobre un tema de suma importancia para nuestra sociedad y que ha sido repetidamente manifestada en estas mesas. Me refiero a las políticas de prevención y acciones para el combate de juego ilegal en Iberoamérica. Se ha manifestado también de manera reiterativa en los paneles anteriores que la industria del juego con apuestas es positiva en general para la sociedad. Genera ingresos, riqueza, genera trabajos directos, indirectos y además una diversión para la población. El problema surge cuando sujetos llevan a cabo juegos con apuestas de manera ilegal, con la instalación y explotación de máquinas que generalmente se encuentran clonadas, manipuladas, sin certificar y seguramente importadas también de manera ilegal. Este foro también ha sido testigo de los testimonios que otros colegas han referido en sus exposiciones, como son los daños económicos que causa y que ocasiona el juego ilegal en diversos países. Hablaron del caso de Chile, hablaron de Puerto Rico, hablaron de Uruguay. Y México no es la excepción. Se calcula que hay alrededor de 80,000 máquinas ilegales funcionando en la calle sin control, sin vigilancia. El juego ilegal afecta por igual a menores, como afecta a mayores de edad, afecta también a empresarios legalmente establecidos y afecta también al Estado. En el caso de menores de edad, les permite el acceso al juego ilegal, lo que seguramente les puede crear, e incluso a manera temprana, una adicción al juego y seguramente una deserción escolar, pandillerismo, violencia y posiblemente adicciones. Además, constituyen unos actos de competencia desleal, no solamente a los establecimientos legalmente funcionando, ya que estos, y a contrario de los de juego ilegal, generalmente funcionan bajo unos marcos regulatorios amplios que tienen que cumplir cabalmente, donde siempre se pagan impuestos, etcétera. Y desde luego las máquinas son importadas legalmente. También se ha dicho, y es verdad, que afecta terriblemente a los fabricantes y distribuidores de máquinas de juego, quienes también cumplen, como se ha manifestado a lo largo de estos paneles, con certificaciones, cumplen con normatividad, importación, etcétera. Y precisamente para platicar de este tema, tenemos a 4 expertos en esta materia, quienes compartirán con nosotros su experiencia, su conocimiento y a quienes los organizadores y mío propio les damos la más cordial bienvenida. Déjenme presentarles primeramente, por Brasil tenemos la presencia de Itamar Carvalho Pereira, quien es asesor técnico de la Secretaría de Finanzas de Brasil, representante de Brasil ante el Comité de Seguridad, Gestión de Riesgos de la Asociación Mundial de Loterías y de la Asociación Internacional de Reguladores de Juego. Por México, tenemos el gusto de contar con el licenciado Eleazar Pablo Moreno. No terminaría de leer todo el currículum de todos, en verdad he tratado de hacer un resumen y ahí pido una disculpa. En el caso del licenciado Moreno, actualmente ocupa el cargo de director general de la unidad especializada en investigación de delitos contra el ambiente y previstos en leyes específicas en la Procuraduría General de la República. Ha ocupado diversos cargos públicos, como lo es la coordinación de asesores de la Subprocuraduría Especializada en investigación de delitos federales. También ha ocupado la titularidad del órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública. Por Perú, tenemos la presencia en esta mesa de Manuel San Román Benavente, a quien muchos de ustedes ya conocen. El ingeniero San Román se desempeña desde el año 2006 como director de juegos de casinos y máquinas tragamonedas en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú,
Ustedes seguramente ya lo conocen. Y como referencia, él ganó en 2005, 2015, si no me equivoco, un premio por la International Master Gaming Law como el mejor regulador. Así que siempre felicidades. De Portugal contamos con Luis Coelho, quien desde agosto de 2015 ocupa el puesto de director, coordinador de servicio de regulación e inspección de juegos en Portugal. Es doctor, MBA, licenciatura en administración de empresas. Para comenzar nuestra mesa redonda, deseo hacer una serie de preguntas y primeramente quiero preguntarle qué se entiende en sus respectivas jurisdicciones o países por juego ilegal. ¿Cómo se presenta generalmente este fenómeno? Por favor, en este caso creo que estamos sentados al revés, pero bueno, perdón, vamos a tener que empezar. Eleazar. Bien, primeramente muchas gracias por la invitación. Saludos de parte del licenciado Medina Romero, su procurador especializado en investigación de delitos federales. Del mío propio, muchas gracias. Una trivialidad, y perdón que lo precise, no fui titular del órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública. Perdón. No, sí he sido titular en otros órganos internos de control, pero bueno, más que nada para esa precisión. Gracias. Incluso de la propia Secretaría de Gobernación, por lo que hemos tenido que ver con el tema que nos ocupa en este momento y desde luego por el área que actualmente pues nos corresponde desempeñar. Bien, me tocó ver parte de la exposición anterior y creo que es un muy buen punto de partida hacer dos señalamientos. Primero, creo que es muy claro que quienes de alguna manera se dedican a la industria del juego y del sorteo, desde luego no son precisamente los malos. Eso fue reiterativo la expresión, lo advertí en la exposición anterior. Y creo que es un buen punto de partida porque precisamente la regulación en materia de ilícitos, pues precisamente ubica a quienes no están en este esquema, pues en la comisión de ilícitos. Es uno de los aspectos también que advertí en la exposición anterior es precisamente la parte relativa a la importancia que tiene la industria, sin duda, desde el punto de vista económico. Y hablando de la economía, hablamos de la economía, de la macroeconomía como de la microeconomía. Y cuando hablo de la microeconomía es aquellos que se dedican o aquellos que realizan el juego y el sorteo, pues bueno, desde luego dedican un recurso de la vida familiar pues para hacer una actividad lúdica. Estos aspectos inciden en otros más, desde luego en la utilización del sistema financiero, inciden desde luego en la parte de la educación, en lo que es la salud pública, en lo que es la seguridad pública, y todos estos tienen un aspecto positivo y un aspecto negativo. Vamos, desde luego la actividad lúdica por sí misma, pues es sana en la medida de que el sujeto o los sujetos hacen de esta actividad una parte de su propio desarrollo que en algún momento dado no les agobian todas aquellas actividades que de carácter laboral tienen. Pero desde luego, pues hay aspectos de carácter negativo. Lo sucede también en la educación. En la parte educativa, pues bueno, desde luego, si una persona que se dedica a la actividad lúdica distrae mucho de su tiempo, que no le permite dedicarse a la propia educación, pues desde luego estamos en función de desviaciones. ¿Por qué parto de aquí? Porque precisamente hay dos aspectos fundamentales en lo que es la ilicitud. Desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista del ilícito penal. Desde el punto de vista administrativo, desde luego, estamos hablando que la actividad ya regulada, aquellos que se dedican al juego y el sorteo dentro del marco regulatorio, pues tienen una serie de obligaciones antes, desde luego, de las autorizaciones, durante el desarrollo de las autorizaciones y pues en el despliegue mismo de la actividad. Esto, desde luego, interesa al Estado, ¿no? El que esta actividad esté regulada y tiene por objeto proteger precisamente lo que es la actividad lúdica.
desde aquellos que prestan el servicio, los que se dedican a la industria, los sujetos que se dedican o juegan dentro de esta industria, la propia autoridad y la sociedad por los aspectos que ya comentábamos anteriormente en materia de educación, de salud y todos estos aspectos. En el Estado mexicano es de manera tal relevante la actividad, la industria, que está sujeto a las autoridades federales. Las autoridades federales son las que tienen la hegemonía desde la regulación, como lo que es la supervisión, la fiscalización y desde luego, si hablamos de la ilicitud penal, pues el conocimiento de los delitos en esta materia. En el ámbito administrativo, pues bueno, estamos hablando de las infracciones y que corresponderá a la Secretaría de Gobernación y tendrá la posibilidad de fiscalizar, de verificar el cumplimiento de la regulación por parte de aquellos que se desempeñen en esta actividad. Si hablamos nosotros de los delitos, y esto lo ligo en la exposición, con relación a la exposición anterior, precisamente lo que trata, si nosotros advertimos de la ley de juegos y sorteos vigente desde 1947, pues lo que trata de cuidar y que precisamente saca del contexto de un mal juicio, digamos, de quienes se dedican a esta industria, es precisamente que trata de cuidar la industria en la medida de que serán una actividad ilícita aquellos que materialmente la realicen, ¿verdad?, pero que no tienen la autorización y luego entonces no están sujetos a toda la regulación de carácter administrativo. Me gustaría, Eleazar, si podemos con ese tema seguir en la siguiente pregunta, que va a estar muy ligada, si no te importa. Adelante. Para seguir con esta misma pregunta para mis demás panelistas. En este caso, Itamar, tú me gustaría que nos platicaras también respecto a tu jurisdicción, respecto a tu país, cómo se presenta y generalmente este fenómeno. Está bien, gracias Carlos, gracias a todos los organizadores de la cumbre, es una honra para mí estar acá. Yo voy a pedir licencia para ustedes para hablar en inglés, mi español no es tan bueno así, mi inglés también no es, mas yo voy a intentar hacerlo mejor. In Brazil we have just a time to everybody take the translation. In Brazil, we have a very odd situation. Any kind of gaming and gambling are forbidden by law in Brazil. Just one exception, and this exception is lottery. The federal lottery that is run and ruled by the federal government in Brazil, and 4 states sells lottery as well in Brazil. When I saw the program and the question, what is illegal game? It seems a very obvious question. It's the game that is not prevented in the law, but it's just not it. We need to dive a little more deep inside this subject. Illegal gaming in Brazil, for instance, is the legal game that is selling in an illegal way. What do you mean about that? For instance, a state lottery in Brazil, a state named Piauí, is selling instant tickets over the internet. But the law for the state's lottery only allows state's lottery to sell inside the territory of the state. In this case, in Brasilia, I could play in the lottery in Piauí. This is a kind of very clear situation of illegal gaming. Foreign lotteries that are selling in Brazilian territory. In this Congress, we talk a lot about the online gaming, mobile gaming. This is a very open territory for this situation. We have a lot of foreign lotteries that are selling inside Brazil. You can, with an international credit card, play Euro Millions, Powerball, and something like this. Sports bets that is offered inside the internet, and the Brazilian people plays a lot.
we estimate a kind of $1 billion Brazilian people sells over the internet in the sports bet. Okay. Sports bet make advertising in the shirt of the soccer team. The sports bet company make advertising in the soccer fields. This is a very odd situation. This is not allowed in Brazil as well. Okay. We have bingos. The bingos are forbidden since 2002 in Brazil. We have a period that the activity was regulated from 1994 to 2002, but today is allowed. Casinos is not allowed in Brazil, and in no situation there is undercover casinos operating in Brazil. Okay. In the 1946, the casinos was allowed. We have situations of video lotteries inside the bars. We have situations of when a family starts to play card inside the house and put money in display, it's illegal gaming. I would need as to stop well. here because time, sorry. That's okay. But I think it's complete your answer, so Okay. thank you very much indeed. Manuel, Licenciado Portilla, creo que usted ha hecho una excelente descripción de lo que es el juego ilegal. Creo que definitivamente el que nos toca a nosotros sencillamente es complementar cómo es en nuestros países. En el caso de Perú, por ejemplo, el Código Civil de Perú señala claramente de que no hay juego, que los juegos están permitidos, salvo los prohibidos, los expresamente prohibidos. Por tanto, ¿qué cosas están prohibidas en Perú? Están prohibidas las máquinas tragamonedas dirigidas a menores de edad, y están prohibidos también las peleas de perros o carrera de galgos. Después todos los otros juegos están permitidos. Basado más o menos en ese marco, lo que nosotros tenemos claro es, en la regulación que nos corresponde, son tragamonedas y casinos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros discutimos o qué es lo que nosotros peleamos? Tuvimos esto primero, había que ver el tamaño del monstruo de la ilegalidad. El tamaño del monstruo de la ilegalidad era 97%, que estaban con acciones de amparo. Por tanto, lo primero que tuvimos que hacer es ir a un tribunal constitucional a pedir que las acciones de amparo se caigan. Se cayeron las acciones de amparo y dimos una ley de formalización que estaba basada en lo que se llama la primacía de la realidad. O sea, casi el 100% de estas salas que operaban al margen de la ley eran salas que no tenían hoteles o restaurantes, que era un requisito primordial para tener una sala. Entonces, la ley permitió de que esas salas que estaban operando hasta el 25 de diciembre del año 2006 den el paso hacia la formalidad. ¿Qué significó formalizar? En alguna manera fue ceder algunas cosas, algunas condiciones para tratar de jalar mucho más acá. A partir de ahí nosotros tenemos un tema claro, ¿qué cosa es el juego ilegal? Ayer, por ejemplo, hemos cerrado exitosamente 3 salas ilegales con un total de 35 máquinas que se han decomisado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que sencillamente que el éxito de esto significa que, como todo país, nosotros tenemos la capital, tenemos los departamentos, las provincias, los distritos. Poco a poco la ilegalidad se ha ido metiendo hasta caseríos. Ya no encontramos ilegalidad en esos sitios, pero nos encontramos con un problema grave, que el ilegal es el mecenas del pueblo, es el amigo del fiscal, es el amigo del juez. Por tanto, no podemos operar nosotros en un combate hacia la ilegalidad con esa gente. Tenemos que traer policía de otra localidad y no tratar con los fiscales y no tratar con los jueces porque la ley nos permite. Por tanto, ese es el marco más o menos bajo los cuales nosotros discutimos. Una ley que penaliza las máquinas tragamonedas dirigidas a menores de edad con 2 años de prisión y una ley que penaliza también la operación ilegal de salas de tragamonedas. En ese marco es que nosotros nos movemos en la lucha de ilegalidad. muchísimas gracias. Luis. Bueno, buenos días, gracias. Voy a empezar por pedir disculpas por mi español, mas como estamos en México, iré a hablar en español. Nosotros en Portugal tenemos varios tipos de juego. Juego físico, presencial, en casinos y bingos. Juego online, que va a empezar brevemente, y también loterías. La explotación de juego en Portugal compete al Estado. Y el Estado, a través de concursos públicos,
no caso de jogo presencial, casinos e bingos, atribui concessões de explotação de jogo. En el caso de juego online, los operadores van a solicitar licencias para poder operar. No hay límite de licencias. Si es un pedido, hay una licencia. Si tenemos 100 pedidos, puede ser 100 licencias. Y después son las loterías que son explotadas por el propio Estado a través de Santa Casa. Entonces, tudo que temos leis para o jogo presencial, temos leis para o jogo online e temos leis para o jogo de loterias. Então, tudo que não está de acordo com estas leis é ilegal em Portugal. Nós sabemos que há casos de jogo ilegal em Portugal e para isso tentamos combater através de profissionais que temos, tentamos combater através de colaborações com as polícias de investigação criminal, tentamos combater através de ações judiciais junto do Ministério Público. Esperamos que com o começo do jogo online os operadores façam publicidade bastante para nos ajudar a combater o jogo ilegal, o jogo online que sabemos que existe em Portugal. Okay. Es eso. Muchas gracias. Bueno, Eliezer, más o menos estábamos platicando contigo de ese tema que nos parece muy importante. ¿Cuáles son estas políticas, medidas que lleva a cabo el gobierno para prevenir el juego ilegal? ¿Cuáles son para su dispersión? ¿Y qué acciones lleva a cabo para combatirlo frontalmente? Bien, las políticas públicas del Estado mexicano, pues desde luego, originalmente están plasmadas en la ley. En términos de la ley de juegos y sorteos, pues existen prohibiciones, ¿no? Propiamente como regla general. Claro. Estamos hablando de los juegos de azar y las apuestas. Y la ley va desarrollando en función de esto una serie de casuísticas, ¿no? de lo que está permitido, ¿no? E incluso de lo prohibido también se permite en determinadas circunstancias, ¿no? Es una regulación a lo mejor un poquito enredada que valdría la pena a lo mejor repasar desde su antigüedad hasta pues la manera en cómo está regulado. Sé que hay algún proyecto. Pero bueno, regresando a esta parte, bueno, pues la ley menciona ya los permitivos del ajedrez, las damas, el dominó, los dados, el boliche, el bolo, el billar, el juego de pelotas en todas sus modalidades, las carreras de personas, vehículos y animales, y los sorteos. Decía yo hace un momento que, bueno, pues desde luego como política de Estado, pues la hegemoniza la autoridad federal. No existe, dado el régimen político en México, pues simple y sencillamente es el poder central, el poder federal, el que toma la hegemonía precisamente del control. Respecto a los ilícitos, decía yo que si nosotros repasamos las definiciones que como delito, ¿verdad?, los tipos penales que la ley especial en este caso describe, pues propiamente lo refiere a aquellos que hacen, que materialmente se dedican al juego y al sorteo y en sus modalidades, fuera de las autorizaciones que da la propia Secretaría de Gobernación. Desde luego, pues hace una serie de consideraciones en función de sujetos, ¿no? En función de actividades. Aquí está ejemplo, ¿no? La fracción primera del artículo 12, que refiere precisamente que a quienes sin autorización, ¿no?, realicen loterías o sorteos, ¿verdad?, serán precisamente los sujetos activos del delito.
los que realicen juegos prohibidos. Pues estamos hablando precisamente de la apuesta y los juegos de azar, que sin autorización en lugar abierto o cerrado realicen este tipo de actividades. La venta o circulación de billetes o participaciones de loterías o juegos con apuestas en el extranjero, pues desde luego cualquiera de los sujetos que realice esta actividad pues serán materia de delito. La legislación penal trata de proteger precisamente a la actividad regulada. Aquellos que están fuera de la actividad regulada son precisamente la orientación de los delitos. Pero también, pues desde luego, estamos conscientes, en la regulación, mejor dicho, pues se puede hacer una clasificación de los delitos de aquellos en función de las penalidades, ¿no? Creo que podemos establecer 3 categorías, de aquellos que se prevén de 3 meses a 3 años de prisión, ¿no? De 500 a 10,000 pesos multa, que esa sería una categoría propiamente y que se refieren a los delitos que acabo de citar. Correcto. Otra que refiere a los servidores públicos, ¿no? Porque aquí está casado a los servidores públicos que realicen autorizaciones pues, al margen, digamos, de los requisitos establecidos en la ley, a quienes protejan una actividad ilegal en materia de juegos y sorteos. Aquí hay un aspecto, pues aspectos normativos, ¿no? Desde la posibilidad jurídica de realizar esta protección y combinada con un aspecto material. Correcto. Y a quienes asistan a los locales donde se realicen juegos y sorteos no autorizados. Muchas gracias. Pero esto está muy enfocado, insisto, a lo que es la parte de los servidores públicos. También… ¿No te importa que aquí hagamos un… No, sí, adelante. Perdón, estamos Sí, un poquito limitados en tiempo. Una adelante, disculpa, adelante. perdón, Itamar, respecto a ustedes, Just to make a complementary information about what my colleague here said, we are very conscious that we are in a basic level of prevention. What is the basic level? The basic level is just mention it in the law, but we don't have an effective enforcement to fight the illegal activities. Because Ministry of Finance, the place I work, is the regulator, but the regulator of legal gaming in Brazil. So it's very easy for us to make an enforcement activity inside Caixa Econômica Federal, that is the Brazilian operator as well, or going to a state to make a verification of the numbers and the selling of the states. And the illegal operators, the legal operators, the law is a law from 1941, prevent the police. The police need to fight against the illegal, but this is not so effective because the police need to face a strange situation, or the police will fight against the drug dealer, for example, or against the gambler. Need to make a difficult decision. In this sense, we are trying right now, trying to make a better regulation scenario in Brazil with new laws. In this moment, there are 2 projects of laws that are discussion inside the House of Representatives and in Senate, make regulation more effective, and us from the executive, the presidents of the country, we are studying a model that is articulated with Ministry of Justice, with Ministry of Tourism, and other governmental instances to make a strong regulation. What I mean with a strong regulation is not a police case. Just not put that in the responsibility of police, but a police that is more modern, that prevent situation like online gambling, more effective, and protect the players. As we talk a lot here, to me the more important that is to protect the players. you already have a bill or you're working on that bill? We are, the legislative are working in 2 different bills, Okay. and we have a study
that make a new bill. Last week, we changed the government, but the new government are totally supporting the new bill, and probably in the next semester, the three entities will talk and decide how to. And bring something. Yeah. Thank to you do very much. something about Thomas. this. Welcome. Manuel, por favor. Bueno, en el Perú el tema es, ya ganamos nosotros la gran mayoría en el lado formal. Sí. Al ganar la gran mayoría en el grado formal, lo que nos queda sencillamente, el remanente es ilegal. Todo lo que tenemos que hacer es sencillamente identificar al ilegal, pero tenemos un gran aliado. El gran aliado es el formal. El formal es el que nos dice a nosotros, oiga, usted me aplica la ley, me pone multas, me pone sanciones, me está aplicando el sistema de prevención de lavado de activos, tengo leyes contra la ludopatía, oiga, acá hay una sala que han abierto y me está haciendo una competencia desleal. El regulador lo que le corresponde es ir y cerrar esa sala, ir y dar sanciones ejemplares. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? No hay máquinas que están entrando ilegales, porque el Perú es bien difícil meter una máquina ilegal. Son esos remanentes de máquinas que ya definitivamente han perdido vigencia y que en alguna manera las están dando y dicen, bueno, pues que las encuentren y que las rompan. Total, ya no me servían. Pero es ahí donde estamos peleando. Pero son máquinas en alguna manera que no nos están garantizando a nosotros un premio, que no están garantizando la seguridad de los grupos vulnerables, que pueden estar entrando menores. Entonces, yo creo que la política que nosotros tenemos es clara. Han creído en el regulador, han pasado al lado de la formalidad, y lo que nos corresponde a nosotros es pelear al lado de ellos y les hemos dado herramientas. A través de la página web pueden ellos denunciar con fotografías y decirnos, acá en esta dirección hay una sala ilegal. Es más, se mantiene el anonimato de la persona que la está denunciando. Hay teléfonos que pueden reportar. Por tanto, las herramientas están dadas. Si nosotros no encontramos salas es porque no nos están diciendo, porque cada vez están más escondidas. Y lo último que estamos peleando es con una informalidad de salas de casino. Hay estos clubes benditos que están haciendo de Texas Hold'em Poker. Y sencillamente hemos decomisado más o menos unas 35 mesas ya en lo que va de estos 2 años, y lógicamente que todo eso termina destruyéndose. Pero es el tema de la lucha constante de gente aventurera que piensa que puede operar ilegalmente en un país donde ya se formalizó la actividad. Claro. Muchas gracias. Luis. Bueno, yo voy a hablar de la experiencia de Portugal. Y nosotros en Portugal decimos que só es ilegal aquel que no tiene ley. Entonces, regulamentar, trazer para la ley es una forma de combatir el ilegal. Es eso que hemos hecho con el juego en línea recientemente. Después, nosotros tenemos, junto de todos os casinos, inspectores para verificar el juego e para garantizar que el juego es legal, que no hay trapaças en los casinos, y lo mismo en los bingos. Relativamente al juego online, nosotros tenemos en nuestra ley 2 caminhos para monitorar la ilegalidad, eventual ilegalidad del juego. Uno es hecho por nosotros, que vamos investigar en la net sites que não estão licenciados para operar em Portugal. Nesse caso, juntamente com outra informação de que são os próprios operadores, os casinos que nos transmitem, porque é a competição entre eles. Nesses casos, emitimos uma ordem para cerrar os sites ilegais. Se el operador lo hace, hablamos con los fornecedores de IP, los ISPs, para cerrar los sites de juego y de propaganda al juego. Si mismo así no funciona, entonces va para el Ministerio Público y después es la justicia que va a tener atención a las molduras penales del nuestro Código Penal, que vai atuar. Por outro lado, temos, como he dicho, uma equipa especializada
para el combate a la represión y hacer la represión el juego presencial por máquinas que estão em bares, que estão em cafés, que estão em casinos ilegais, que sabemos que existem, e que nós outros acompanhamos as polícias como peritos, como expertos, e trazemos as máquinas, las estudamos, vemos como funcionam, para que os operadores ilegais tenham a sensação de que nós temos uma ação preventiva e que não compactuamos com o jogo ilegal. Claro. Relativamente ao jogo online e à nossa atividade no jogo online, quando a lei ha sido publicada, até lá tudo era ilegal porque não havia lei. Então, quando a lei ha sido publicada, imediatamente 5 operadores cerraram seus sites de forma voluntária. De forma voluntária, quer dizer, cumprindo a lei. 139 han sido notificados para cerrarem os sites. Desses, 28 han encerrado os sites. E há 90 que mantêm os sites em funcionamento. E hemos hecho várias denúncias ao Ministério Público e agora é com o Tribunal. Gracias, Luis. Sé que es un tema que podríamos pasar horas hablando. Desgraciadamente estamos muy limitados. Empezamos un poco tarde. Veo que tenemos todavía 8 minutos o menos. Yo solamente pediría abundar un poco en el tema de lo que estaba platicando Luis para ustedes. ¿Qué es lo que sus estados o países llevan a cabo en el momento que encuentran para erradicar o dispersar este tipo de actividades, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de sanciones? En el caso de ustedes, bueno, las conocemos bien, son muy duros. Me gustaría que platicaras un poquito, ¿no? Que está bien, es decir, lo aplaudimos, ¿eh? Sí, y yo creo que en este sentido, pues la dureza no es más que la aplicación de la ley, es real y verdaderamente. Creo que en ese sentido, y no quisiera soslayar, digo, que es la última parte de la intervención, no quisiera soslayar lo que tenemos de camino hacia adelante. Yo creo que México ha estado transitando por una, y perdón que a lo mejor lo diga de una forma un poco, espero no ofender a nadie, hemos transitado en una incontinencia legislativa, ¿no? En muchos temas. Muchos coincidimos. Muchos temas. Pero yo creo que aquí hemos estado detenidos un poco, que yo creo que vale la pena explorar. Pero dentro de esta parte de las reformas legales hay un aspecto importantísimo que es la incorporación al nuevo sistema de justicia penal. En este sentido, sí vale la pena mencionar que la Procuraduría General de la República pues, está modificando sus modelos de gestión, ¿no? Con el objeto pues, de atender precisamente, en lo general, desde luego, la noticia criminal y, desde luego, en materia de juegos y sorteos, pues los delitos que en este momento están definidos y los que en su momento pudieran darse en los proyectos que hay, que valdrían la pena, le hace de paso, y que estos nuevos modelos de gestión pues, precisamente tienen por objeto la eficacia y eficiencia en el resultado de investigación. Pero aquí valdría la pena mencionar que no solamente pues será necesario que al interior de la Procuraduría General de la República pudiesen realizarse estas modificaciones de modelos de gestión, sino también la coordinación que pudiera existir con otras autoridades de carácter administrativo, propiamente con quien pues, se mantiene mayor relación en este tema, pues es la Secretaría de Gobernación, y que valdría la pena que pues, repasemos nuestras formas de coordinación, pues para que los delitos de los cuales se conozca, o derivados incluso hasta de infracciones de carácter administrativo que se conocen previamente por parte de la Secretaría de Gobernación, pues tengan el resultado eficiente y eficaz en materia de ilícitos de carácter penal. Coincidimos. Yo creo que tendremos ahí que modificar nuestros esquemas de coordinación. Completamente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Eleazar. Nada de qué. Perdón, Itamar.
I have mentioned before, for us, the best solution is a strong regulation. And in this sense, our work in the new law is to put very important points like the best practices that the other countries use with success, to put it in the law. We don't need to reinvent the wheel, for instance. To put player protection, preventing responsible gaming, for instance, anti-money laundering situations, put it in the new law. We are thinking in a new and autonomous authority inside the Brazilian government that can make the regulation. And this authority make the articulation with the security forces. And at last, and the most important to me, is to exchange intelligence, like we did here right now, participating in the international forum to change information and to make the regulation better, not even inside our country, but in the whole world. Muchas gracias. Manuel, ¿algo más que agregar? Bueno, primero esto, después del problema que tuvimos de esta informalidad, lo primero que tuvimos que hacer fue sensibilizar a jueces y fiscales para que no vuelvan a dar acciones de amparo. Algunos jueces fueron destituidos, otros inclusive fueron a la cárcel. Esto fue una medida muy dura, pero definitivamente esto ayudó. Entonces, a tal extremo que uno ya entraba a un puesto judicial y había un letrero muy grande que decía, no damos acciones de amparo a casinos. Por tanto, calamos en las conciencias de las personas. El otro tema que teníamos nosotros era de que la ley permitía de que si se encontraba una máquina ilegal y la máquina estaba homologada y se mostraba la propiedad o posesión, se le tenía que devolver la máquina al usuario. Con lo cual, esa máquina regresaba nuevamente al mercado informal. Por tanto, la ley no la hemos cambiado, lo que hemos hecho sencillamente hemos subido la multa. Por tanto, ya no vienen a pedirme las máquinas. Anualmente destruimos más o menos 1000 máquinas. Okay. Más o menos el 70% de las máquinas que destruimos son máquinas dirigidas a menores de edad. Okay. Y el otro tema que nos ha ayudado bastante ha sido charlas que tenemos de sensibilización contra la ludopatía que dictamos nosotros a nivel nacional. Yo creo que todas estas medidas y el haber abierto las puertas después de un conflicto muy grande que hubo con los operadores cuando estaban informales y limar las asperezas, y aún cuando hay operadores que me pueden haber enjuiciado y que es su justo derecho de enjuiciarme, se les sigue abriendo las puertas. Claro. Y tiene que seguir el diálogo. Por tanto, yo creo que la regulación nunca debe ir de espaldas a la realidad. Creo que tenemos que escuchar sus problemas y creo que ellos son los primeros aliados que tenemos nosotros para luchar contra la informalidad. Muchas gracias, Manuel. Luis, ¿algo por último que agregar? En Portugal, lo que hicimos después de las equipas de inspectores en el terreno relativamente al juego ilegal, nuestro Código Penal tiene molduras muy claras sobre el juego ilícito. Entonces, cabe al juez aplicar la ley. Y la ley puede ir desde la revocación de permiso, desde la confiscación de máquinas, destrucción de máquinas, privación de libertad. Depende del volumen del ilícito y depende, obviamente, del juez. Okay. Y tal vez un poquito del abogado. Pues muchas gracias a todos ustedes y desde luego yo creo que todos coincidimos en puntos torales que debemos de tener en todas las sociedades, programas permanentes para la prevención y combate del juego ilegal. Necesitamos la existencia de leyes y normas claras que lo regulen y creo que coincidimos con el licenciado Eleazar en México con este tema. Buscar un esfuerzo coordinado de autoridades que creo que a veces falta y de los estados, y hablo internacionalmente, para el combate frontal del juego ilegal. Clausura y destrucción de máquinas, aseguramientos y promoción de una homologación y certificación de máquinas, entre muchas otras. Muchas gracias. Una disculpa a todos ustedes por tanta interrupción. Nos vemos un poco obligados por el tema del escaso tiempo. Gracias a ustedes por habernos atendido en esta mesa redonda.